Bueno, sigamos avanzando, hagamos tarea para la clase que viene. Ahí en su plan de estudio, en el cuadradito, eh, pongan examen de todo lo visto. Vamos a tener un pequeño examen, algo sencillo, con los conceptos principales. Como decimos a veces a los alumnos del CCP, no esperes que en el examen te pida algo raro, porque no te voy a pedir que siempre los conceptos centrales, lo más significativo que hemos estado estudiando. Así que ya veo, la semana que viene no aparece nadie, está lo del sonido, ánimo, ánimo. Bueno, ahora sí. Intentamos ver lo que es la definición de la consejería bíblica. Empezamos por lo que no es. Y la consejería bíblica no es un ministerio autónomo, tampoco es una actividad reservada para expertos, aunque hay que luchar contra esa tentación de los especialistas en esto, ¿no? La consejería bíblica, y cuando hablo de no estar reservada para expertos, también me refiero a un gente que tenga mucho conocimiento bíblico y tenga la habilidad de aconsejar. O decir, bueno, pero estos creyentes solamente pueden aconsejar porque tienen mucha capacidad. No, no es delegada para ellos, es para toda la iglesia. Claro que en todas las áreas no somos fuertes, ¿no? Y hay en algunas áreas que somos más débiles que otros, y hay áreas en las cuales tenemos conocimiento y podemos aconsejar bíblicamente. Pero la idea es crecer. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar en el entendimiento y la bondad para poder hacer la tarea. La consejería bíblica tampoco es un ministerio opcional. Vimos el ejemplo de Hechos, capítulo 20, versículo 31. En un momento vamos a volver a ese texto. Vimos también en Romanos, capítulo 15, versículo 14. Un versículo que a veces puede pasar desapercibido, pero vemos las implicaciones que ese texto tiene para el área de la consejería, y vamos a ver, hoy también vamos a volver a estos textos constantemente, porque son centrales en lo que es la consejería bíblica para poder definirlo. El domingo pasado vimos que la consejería bíblica no es una entidad separada del discipulado. De hecho, notamos que cuando uno está discipulando, está aconsejando, porque surgen temas, porque hay temas a tratar. Y a su vez, cuando alguien quiere intervenir con consejería, porque hay algo que no está viendo bien en la vida de un hermano, también lo está discipulando, porque lo está llevando a vivir a Cristo, ¿no? Entonces, es imperceptible la diferencia que hay entre sí. Pero también la consejería bíblica no es una actividad insensible o indiferente, y ese concepto lo vamos a reforzar hoy con algunas cosas que vamos a mencionar. En conclusión, Dios llama a cada cristiano a aconsejar a otros. En algún punto, y sobre todo, ¿no?, sobre algo, en algún tiempo, ¿no?, vas a aconsejar también sobre algo, pero también a cada persona tenés que aconsejar, pero no a todas las personas, sino a cada persona que Dios en su gracia o en su providencia pone en tu camino. Vos no estás buscando, a ver, voy a estudiar sobre este tema, no sé, la mentira. Ahora voy a buscar en la congregación quién está mintiendo, y voy a empezar a hacer preguntas incisivas para saber a las personas que yo tengo que aconsejar en esta área que me preparé. No se trata de eso. La consejería se trata de vivir tu vida normal, de caminar tu vida cristiana. Y en el camino, Dios en su gracia y de manera providencial va a poner situaciones o personas que necesitan esa consejería, y ahí tienes que estar preparado para poder darla, o prepararte para poder darla. Entonces, no estamos buscando ser especialistas, sino que estamos buscando vivir nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos reafirmar esa parte, ¿no? Ahora, vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Quiero concluir esta parte de lo que no es la consejería, introduciéndolo así. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así
la ley de Cristo. Hay otro texto en Romanos 15:14, ustedes ya lo conocen, pero estoy convencido vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, capacitados también para amonestaros los unos a los otros. El concepto de los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros en el contexto de la amonestación, en el contexto de la restauración, pero también, por ejemplo, ahí en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿no? Entre vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría. Dice amonestando, ahí algo se relaciona con el concepto que en un momento vamos a definir. Pero la orden de parte del Señor para la iglesia en cuanto a los unos a los otros es clara. Todos tenemos que restaurar a cualquier hermano o hermana a quien Dios colocó en nuestro camino de manera providencial, y cuando llegue ese momento en el cual está caminando mal, tenemos la responsabilidad de restaurarlo. Por lo que dice Gálatas 6:1 y 2, por lo que dice Romanos 15:14, por lo que dice Colosenses 3:16. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si tenemos que tener en mente esto: restaurar o aconsejar al hermano tiene que ser en vista de la utilidad que ese hermano tiene para Cristo. O sea, para que esa persona pueda ser útil para el Señor y para su obra. Para eso le aconsejamos, para eso le ayudamos. Pero pensemos un momento en el pasaje que te llevé en Gálatas capítulo 6. Hay 2 o 3 cosas que quiero mencionar ahí, que tienen que ver con la consejería. Primero es la restauración. Fíjense cuando dice restaurarles con espíritu de mansedumbre. Ahí la palabra restauración tiene varios usos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se utilizaba para la restauración de las redes. ¿Y para qué se quería restaurar una red? Para pescar. Pero esa red da la idea de que ya había sido usada para ese fin, ¿no? Y ahora se podía usar, no, porque los pescados se iban a salir. Ahora se quiere restaurar esa red para volver a utilizarla para ese propósito en el cual antes se utilizaba. Entonces, ahí está el énfasis de la consejería, ¿no? Que la persona pueda ser útil nuevamente para Cristo. Claro que hay funciones que el pecado hace que no podamos tener la misma función, pero sí podemos tener la misma utilidad desarrollándola en otras áreas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender de este pasaje es la utilidad en la iglesia de Cristo. Que una hermana pueda ser útil en la iglesia de Cristo. Y eso es lo que tenemos que tener en mente en la consejería. En segundo lugar, notemos la responsabilidad personal que cada uno tiene. Porque este pasaje, cuando lo explicamos, dijimos que no estaba dado para el grupo de liderazgo de la iglesia, sino que es una orden para toda la iglesia. Comienzan con este vocativo que dice hermanos, llama la atención, dice hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Bueno, por el contexto, son los que tienen el Espíritu Santo y que viven una vida guiada por el Espíritu Santo. Entonces estas personas espirituales tienen la responsabilidad de restaurar. Y yo entiendo que tenés al Espíritu Santo, sos creyente, intentás vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, entonces tu responsabilidad, mi responsabilidad, restaurar a este hermano. Pero hay algo que dice el texto, es de que muchas veces se saca de contexto. Dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ese texto, aunque muchas veces se ha malentendido o no entendido del todo bien, muchas veces se utiliza para aplicarlo a cualquier tipo de cosa que esté afectando a tu hermano. No sé, tengo que pintar mi casa. Bueno, acá el texto dice sobrellevar los unos la carga de los otros. Así que todos están obligados a ayudarme a pintar mi casa, ¿no? No sé, tengo que lavar los platos y no quiero lavarlo, dice una hermana, ¿no? Entonces voy a llamar a otra hermana para que me ayude a llevar esta carga. ¿Es válido aplicarlo en ese sentido? No, hay responsabilidades que son nuestras y las tenemos que hacer, las tenemos que cumplir.
Pero ¿en qué sentido dice sobrellevar uno las cargas de los otros? ¿En qué sentido hay que llevar la carga? Bueno, aconsejar a una persona que está caminando mal es una carga. Y esa es la carga que le tengo que ayudar a llevar. Esa es la responsabilidad. Todos juntos tenemos que tratar de ir en una misma dirección, sobrellevando la carga de esta persona. Pero la carga tiene que ver con la amonestación, tiene que ver con hablar con la persona. Esa es la carga. No es la carga, quizá las consecuencias o la situación en sí, sino lo que está mal en el corazón y en la mente de la persona. Eso es lo que tenemos que aprender a sobrellevar los unos a los otros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, en el capítulo 5, nos habla de cuál es la ley de Cristo. El amor, ¿no? O sea, podemos resumirlo así, el amor, porque la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Esta es la ley de Cristo. Esto es lo que Cristo manda como ley. Por amor tenemos que restaurar al hermano y sobrellevar su carga, ¿no? Y claro que hay cosas que no podemos hacer por el hermano. Hay decisiones que el hermano tiene que tomar en vista de esa restauración. Y ahí no podemos ayudarle. Pero todo lo que dependa de nosotros, en cuanto a algunos temas que vamos a ver ahora, tenemos que estar involucrados en sobrellevar esta carga. Entonces, ese concepto tenemos que ir como enriqueciéndonos, empapándonos de lo que es la consejería. Vimos lo que no es la consejería, pero veamos un poquito más claro, en forma positiva, lo que sí es la consejería bíblica. Ahí ya también abrimos en Colosenses 1:28 y vemos el propósito de Pablo, ¿no? De llevar, presentar perfecto delante de Dios a todo hombre, y para eso él lo iba a amonestar. Ahora vamos a ir de vuelta a todos esos textos porque quiero que vean la riqueza de ese texto. Pero déjenme darles una definición sencilla de lo que sería consejería, muy importante, les va a servir la semana que viene. Lo que sí es la consejería bíblica es el proceso por el cual un cristiano restaura a otro a un lugar de utilidad para Cristo en su iglesia. Eso puede ir en el examen. Así que seguimos, avancemos. Repetimos por la duda, dije examen y se activaron las alarmas. Entonces, la consejería bíblica es el proceso por el cual un cristiano restaura a otro a un lugar de utilidad para Cristo en su iglesia. Si ustedes piensan palabra por palabra, esta definición es muy rica. Primero, habla de un proceso. Segundo, habla de un creyente. No se hace consejería a un inconverso. Tercero, habla de restaurar, de colocar en su lugar. Habla de una utilidad, no de su utilidad, sino de utilidad para Cristo, pero se da esto en un contexto, en la iglesia. No se puede restaurar a alguien fuera de la iglesia, No se puede hacer eso. Bueno, una persona está mal, no está viniendo a la iglesia, entonces vamos a visitarla así la restauramos. No se puede restaurar a alguien fuera de la iglesia. Fuera del cuerpo no se puede. Mira, es tanto como el sentido común te lo sugiere. Si se te quiebra un hueso y lo sacás de tu cuerpo y lo arreglás, lo acomodás, todo, lo dejás perfecto y después lo pones en tu cuerpo. No tiene sentido, ¿no? ¿Quién restaura ese hueso? El cuerpo. Todo el organismo, ¿no? Lo va a restaurar. No sé bien cómo funciona eso, es un misterio para mí, ¿no? Pero así funciona. Fuera del cuerpo no hay restauración. Nunca se va a sellar ese hueso. Bueno, la restauración se da también en un contexto. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero vamos a ampliar nuestro conocimiento, nuestro vocabulario también, con este concepto de la consejería. Porque cuando hablamos de consejería bíblica, si bien esta definición está bien, pero veamos lo que el Nuevo Testamento dice como consejería. Y hay una palabra para aconsejar en el Nuevo Testamento, no hay solo una, pero hay una que va muy lejos y es muy comprensiva, o sea, abarca muchísimo varios conceptos.
Y esto se traduce de diferentes maneras como equivalentes, como por ejemplo amonestar, exhortar, eh, alentar, podría ser, pero no hay una palabra en español que, que haga justicia con la palabra que la Biblia muestra, ¿no?, como consejería. O sea, hay una palabra griega en consejería que no tiene equivalente en español, ni tampoco en inglés. Y así que lo que vamos a hacer es estudiar la palabra en griego y vamos a utilizar esa palabra en griego. Y vamos a tratar de acostumbrarnos a este tipo de lenguaje, porque es el más rico en cuanto a lo que consejería se refiere. Y la palabra es, vamos a hacerlo transliterado, noutético. Noutético. ¿Escucharon hablar del término noutético alguna vez? No, buenísimo, no importa. En griego tiene una forma verbal, hay un verbo, y también tenemos un sustantivo. Dijimos que esto no era en clase de gramática, ¿no? Entonces tenemos un sustantivo y un verbo. El verbo griego es la palabra nouteteo, se escribe así. Y la transliteración podría decir, podríamos escribirlo así. Eh, eh, este, me confunden las dos letras. Ahí está. Nouteteo, así sería, nouteteo. Y esto es eh, ahí está. Sí, creo que está bien. Bueno, esa es la parte verbal. Vamos a la parte sustantival. Les muestro esto porque quiero que lo vean en su Biblia. Entonces el sustantivo es sí, sí, que es, escríbanlo esto. Estas dos palabras se utilizan en el texto original, ustedes lo van a ver en su interlineal de esas dos maneras. Uno noutesia y el otro nouteteo. De ahí viene la palabra noutética. ¿Cuál letra? ¿Esta? No, olvídense de eso. Esa es como ustedes lo van a encontrar en el Logos. En el Logos Caló. Acá está transliterado, digamos, en español. Nouteteo y noutesia. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿Escucharon alguna vez el concepto de colocar en la mente? Cuando se habla de exhortación, colocar en la mente, bueno, viene de acá. Esta palabra es mente. Y la palabra griega es nous. Y esta palabra, en realidad podríamos ponerla en un verbo, dicen. Esta palabra es colocar o poner. Y uno dice, bueno, consejerías colocar en la mente. No, esa es la raíz de la palabra. Pero cuando se enseña que simplemente esto es colocar en la mente, estás limitando el concepto. Porque, como ustedes ya saben, o espero que lo sepan, una palabra griega no se entiende solamente por su raíz, sino porque ¿cuál es el sentido de una palabra? ¿Qué da el sentido de una palabra? El contexto, muy bien Nadia, el contexto. Entonces, esta es la raíz de la palabra, que sí está bien, nos ayuda a comprender, es colocar en la mente. Colocar en la mente seguro de acuerdo al contexto debe ser la verdad. Pero esta es la palabra que yo quiero que ustedes tengan presente. Y es no
o neutético. Neutética, consejería neutética o confrontación neutética. ¿Por qué voy a esta palabra, exclusivamente a hablar de esta palabra? Porque si yo te hablo de exhortación, limito el significado de consejería bíblica. Si yo te hablo de amonestación, como se traduce, por ejemplo, en Colosenses 1:28, también estaría limitando el significado de consejería bíblica. Consejería neutética es similar a decir consejería bíblica. Consejería neutética es similar a decir consejería bíblica. Cuando utilizo este término, contextualizo bien lo que estoy diciendo. ¿Y por qué lo separamos por qué lo queremos distinguir a la consejería bíblica? Porque primero tenemos que entender el concepto y segundo queremos separarnos completamente de lo que es la terapia, de todo lo que tiene que ver con la psicología. Entonces esta es una forma de pegar un alejamiento tremendo, ¿no? Porque fíjate que esto en su raíz trabaja ¿en qué? En la mente, apunta a la mente, apunta de que algo está mal en la mente y eso vamos a tratar en un momento. Entonces, quiero mostrarte algunas cosas que involucran esta palabra. ¿Qué significa la palabra neutesia o neutético? Bueno, contiene 3 elementos. El primero es cambio, el segundo es confrontación y el tercero es interés. Y esto sería así. Cambio por medio de la confrontación a causa de interés. Entonces, cambio, confrontación e interés. Cambio por medio de la confrontación a causa de interés. Y acá es cuando se enriquece la palabra esta, neutético, consejería neutética. Primero, tenemos que pensar en el cambio. Hay pautas y actividades pecaminosas en la vida del aconsejado que Dios quiere cambiar. Ese es el primer consejo. Hay pautas o actividades pecaminosas en la vida del aconsejado que Dios quiere cambiar. Segundo, este cambio tiene que ser realizado por medio de una confrontación verbal del que está aconsejando con las escrituras. Y eso es cuando el consejero va a administrar las escrituras por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y en tercer lugar, la confrontación se hace en forma amorosa, interesada, familiar, y todo esto para la gloria de Dios y el beneficio del aconsejado. ¿Se entiende? Por eso no podemos traducir la palabra como simple amonestación, o como simple exhortación, o enseñanza, o consolación. La palabra neutético involucra cambio, confrontación e interés. Eso es lo que, y esa no se puede traducir al español con una sola palabra. Por eso nosotros lo que vamos a aprender es consejería neutética. A ver, ¿qué vamos a aprender? Consejería neutética. Muy bien. Neutética. Neutética. Entonces, es eso. Familiarizate con esas palabras. Si la primera vez que la escuchás, la vas a empezar a escuchar seguido, pero es eso lo que tenemos que intentar hacer. Vamos a explicar un poquito más en cuanto a estos elementos. Dijimos que la consejería neutética, ¿qué involucra en primer lugar? Un cambio. Pensemos en esta palabra primero. Un cambio. Tenemos que partir de esta premisa. Hay un problema o
o un obstáculo que se debe superar. Hay algo que hay que pasar. Hay algo que está mal en la vida y necesita ser o quitado, o transformado, o cambiado. Claro, esto que está mal se puede manifestar de muchas maneras. ¿Cómo yo sé cuando algo está mal en la vida de un hermano? Si yo no veo su casa. Bueno, pero hay una parte externa que vos podés ver. Quizá falta de interés a las cosas espirituales, falta de compromiso con la vida de la iglesia, falta de obediencia, excusas constantes por no cumplir las obligaciones. Puede ser una conducta explícitamente contraria al Evangelio. La persona no vive, ni siquiera tiene en cuenta los principios bíblicos. Puede ser a la hora de tomar decisiones. Puede ser que la persona esté inclinada a ceder constantemente a los deseos pecaminosos y eso se hace manifiesto. Puede tener falsos conceptos acerca de ella misma, acerca de otros o acerca de Dios. Entonces son cosas que tienen que cambiar, tienen que ser diferentes, ¿no? Claro, cuando uno habla de cambio, sí o sí está involucrado el arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que ver con eso, principalmente con cambio, con cambio. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, y eso tiene que ver con un cambio en la mente, nuevamente, de nuevo, ¿no? En la mente. Y esto tiene que ver con un cambio en la manera de pensar. Ya vamos a ver un poquito en qué áreas tiene que cambiar la persona, pero varias cosas pueden ir mal y necesitan un cambio. Y esta palabra involucra eso. Cuando se habla de la consejería neutética, se asume que algo está mal. Algo está mal y necesita ser corregido. En nuestra vida, cuando nosotros aprendemos, a veces podemos verlo, bueno, no, yo aprendí un montón de cosas. Pero ¿para qué es la escritura? Una de las utilidades, además de enseñar. ¿Qué hace la escritura? Corrige, ¿no? Corrige. Y siempre lo hace. Siempre la escritura va a corregir. De manera que yo no siempre tengo que pensar qué es lo que la escritura corrige. Ahora, déjame mencionarte algo que está muy relacionado con este concepto de la consejería neutética. Y es el concepto de la enseñanza. Hay una palabra que muchas veces va a aparecer junto con la palabra neuteteo, que es la palabra didasco. Eso es enseñar. ¿Te suena el concepto didáctico? ¿Qué es algo didáctico? Práctico, algo que se enseña, ¿no? Bueno, de ahí viene la palabra esa viene de la palabra griega didasko, enseñar. Entonces, muchas veces, si vos mirás el interlineal, las vas a ver en el contexto inmediato esas dos palabras. Porque la enseñanza es clave para esto, ¿no? Aunque la palabra enseñanza no sugiere cambio, sino que simplemente sugiere instrucción, la instrucción es lo que va a llevar al cambio. La instrucción, eso es lo que va a llevar al cambio en la mente de una persona. ¿Y cómo se tiene que dar esta enseñanza? Bueno, se tiene que dar la información correcta, necesaria, la información clara, precisa, comprensible, fácil de recordar. Todo eso tiene que tener la enseñanza. La parte del contenido es muy importante, porque vos podés entender que hay algo que está mal. Por ejemplo, ¿estaba mal en un momento en su prueba? Sí, ¿no? Estaba mal. En su prueba estaba respondiendo mal. ¿Qué era lo que estaba respondiendo mal? Bueno, no me contesten, porque hay que leer bien detenidamente el libro de Job para tener claridad sobre eso. Y los amigos daban un discurso. ¿El discurso de ellos era incorrecto teológicamente o acertado? Correcto teológicamente. Era un discurso correcto teológicamente, pero mal aplicado. No se aplicaba a la situación específica de Job. Ellos estaban hablando una verdad que no correspondía al caso de Job. Puede ser que esa teología se aplique bien a la vida de otro, pero no a la vida de Job. Entonces, Dios los acusa de no hablar de él como tenían que hablar. Porque aplicar el concepto, la información de manera equivocada, también es incorrecto.
y también no hace justicia con Dios. Entonces, de esto tiene que ver la primera parte del cambio. Tenés que entender que algo tiene que cambiar, pero tenés que ver qué es lo que esa persona tiene que cambiar. Bueno, eso vamos a ver la metodología, cómo se llega a eso más adelante, pero por ahora quédense con este concepto. Cuando se habla de consejería neutética, estamos hablando de que hay algo que tiene que cambiar. Eso que tiene que cambiar se va a dar o va a resurgir a través de la enseñanza. La enseñanza no se puede separar. Eso podemos poner acá, entre paréntesis, enseñanza. No puede faltar. Es un elemento a considerar. Hay otra parte, ¿qué más dijimos? Confrontación, y vamos a agregarle una palabrita más a este otro aspecto. Dijimos confrontación verbal. No tenemos consejería neutética si no estamos pensando que hay algo que tiene que cambiar y si no existe esta forma de confrontación. Hermanos, la confrontación verbal tiene que ver con llevar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, que es la única que puede producir un cambio. Es la confrontación verbal. Hay algunos ejemplos que pueden llevar a una persona a reflexionar. Por ejemplo, una persona está mal y ve el buen ejemplo de otro y dice, mirá, algo no está del todo bien en mi vida. Y listo, ahora esa persona cambia y recupera su utilidad a Cristo. No tan rápido. La buena conducta, ¿qué le hace a la doctrina? La adorna. Pero no la sostiene en sí, la adorna. Es como decir, bueno, este adorno acá sostiene la pared. No, la pared sostiene el adorno. Bueno, no dependemos del adorno, pero aunque es muy importante, la conducta ejemplar adorna la doctrina. Si está feo todo, por más que sea linda, sea fuerte la pared, está todo mal a la vista, eso no habla bien del buen nombre de Dios. O sea, eso es honra a Dios. O sea, no estoy menospreciando la conducta. Tiene que haber una conducta ejemplar. Pero acá el punto es este. Es un adorno. En la consejería neutética no esperamos que mi ejemplo convenza a otros, sino que esperamos acción acá. Tengo que ir cara a cara. Por ejemplo, cuando Pablo confronta a Pedro, cara a cara, le resistió cara a cara. Eso es consejería neutética. Algo no estaba bien, ¿te acordás? Algo estaba haciendo mal. Y Pablo, ¿qué le dijo? Le sugirió, bueno, fíjate, Pedro, porque la verdad es que me parece a mí. No, es una hipocresía. Estás actuando por temor a los hombres. Y en esta simulación estás haciendo de tropiezo a otros. O sea, hay una confrontación. Hay algo que es incisivo, hay algo que tiene que pasar en el corazón. Algunos usan esta palabra como cuando se da esta consejería, aunque yo como consejero no soy capaz de producir ningún cambio en el otro, sí voy a dejar algo impregnado en su corazón. Algo, la persona, algo le va a hacer ruido de que se le dijo en forma clara y precisa las cosas. Por ejemplo, acompáñame ahí a Segunda de Samuel, perdón. Creo que el ejemplo va a ayudar mucho en este punto. Te voy a mostrar dos ejemplos. Uno está en Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7, pero antes te menciono el contexto. ¿Te acordás qué pasaba en el capítulo anterior? David peca con Betsabé.
tenía que salir a la guerra, se quedó en su casa, se levantó a la tarde, vio a una mujer bañándose, la miró, la codició, la tomó. La mujer quedó embarazada. Él quiso tapar el embarazo llamando a su marido a que vaya y esté con su mujer. Su marido era uno de los hombres más fieles que David tenía en su ejército. Entonces, ¿qué hizo su marido? Se quedó ahí en las puertas de la casa del rey y no fue. Así que lo que hace David es matarlo al hombre directamente y encima lo hace por medio de una carta, sangre fría, mandarlo a lo más recio de la batalla y aléjense de él y va a morir. Y bueno, después la guerra, bien, la vida, se murió. Y esa insensibilidad estaba manejando David. Entonces viene Natán a confrontarlo neutéticamente. Escuchen este término. Y vienen a confrontarlo neutéticamente y le cuenta una historia. Trae una enseñanza esta historia. Y en el versículo 7 le va a decir, bueno, listo, lo dejé con la historia, lo dejé pensando, ya, ahora me explico. No, fíjense cómo aplica la consejería neutética. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Eso es confrontación, eso es verbal. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Uría, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Incisivo, ¿no? Fíjate, tú eres aquel hombre, primero le dijo, el hombre de la ilustración. Vos no te indignes con ese hombre, vos sos ese hombre. Tremendo. Y después le dice, tu problema es que tuviste en poco la palabra de Jehová. No deberías haber tenido en poco la palabra de Jehová. ¿Y en qué se vio? En que mataste a Urías, tomaste su mujer, menospreciaste toda la bondad de Dios. Fíjate, esta es la parte donde es confrontado neutéticamente. Algo estaba mal, fue y lo confrontó y fue incisivo con esa persona. Vamos a aclarar mejor este punto pensando en el caso contrario. Acompáñame ahí a la primera de Samuel, capítulo 3. ¿Te acordás de Elí? Este hombre que es recordado en la historia como aquel que confrontó a sus hijos. No, como aquel que no estorbó a sus hijos. Fíjate, dice, versículo 13, para ir rápido y no perdernos en el contexto. Dice, capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa, está hablando de Elí, para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No los estorbó, dice. Él no estorbó a sus hijos. Pero si vos mirás en el capítulo 2, fíjate en el versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de las cosas que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, fíjate David hablando con sus hijos, ¿por qué hacéis estas cosas? Elí, perdón. Hablando con sus hijos, ¿por qué hacéis estas cosas que yo oigo de todo el pueblo de vuestros procederes, malos procederes? No, hijo mío, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. Y bueno, fíjate, empieza mal, porque lo primero que hace es este peligroso ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Sabes por qué ellos hacían lo que hacían, los hijos de Elí? ¿Por qué hacían lo que hacían? Porque eran pecadores. O sea, hay un punto en el que uno trata de entender el porqué, pero al final, si enfatizas demasiado en el porqué, te vas a dar cuenta que el porqué es malo. Es malo. ¿Por qué tu hijo, por qué las personas hacen lo malo? Porque son pecadores. Esa es la respuesta. Pero ¿acaso este porqué no busca una excusa? A ver, ¿hay alguna razón por la cual hicieron lo que hicieron? ¿Por qué este niño se enoja tanto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué aquella persona actúa así? ¿Por qué miente? El por qué es porque es pecador. Ya partamos de esa base.
no hay una razón externa, sino que la razón es interna. Hay pecado. Entonces, ¿por qué está mal? Esta es una forma en la cual él fue a tratar de confrontarlos, buscando excusas. Excusas débiles y excusas inútiles. Una confrontación débil e inútil. Y la confrontación neutética o la consejería neutética no es ni débil ni inútil. ¿Te das cuenta? Esto es aplicado a tu vida familiar, a tu vida como esposo, como esposa, como hermano en la fe. No podemos ir en forma displicente, superficial, a tratar de sugerir algo que ya sabemos que está mal. No, eso está mal. Eso está mal. La confrontación neutética nos da este margen. Fíjate, dice, él no lo sabía estorbar. ¿Sabes lo que es estorbar? Es ponerle mala cara, es debilitar esa forma de vida que tenían sus hijos. Claro, él no iba a cambiar su corazón, pero ¿de qué forma debilitó su comportamiento? De ninguna manera. La palabra ahí que se tradujo en la Septuaginta como estorbó, tiene esta raíz. Es también enutetei, del neutético, viene de esa misma raíz, de neuteo. Entonces, pensemos esto. Cuando uno va a confrontar neutéticamente al hermano, lo que tiene que pensar es en debilitar eso que está mal en su vida. Conlleva esa idea, ¿no? Pero por último, no puedo terminar acá porque si no vamos a quedar distorsionando el concepto. El último tiene que ver, ¿qué te había mencionado en tercer lugar? Interés. Y esto tiene que ver con la forma amorosa, ¿no? La forma amorosa de confrontación, de consejería. Claro, porque al final no hacemos esto para castigar a la persona y decirle todo lo que está mal y la dejamos ahí, ¿no? Sino que hay un interés, hay algo que tiene que ver con el concepto sobrellevar la carga. Es una carga que hay en mi corazón por esto. Es algo que aflige porque no veo que estás haciendo las cosas bien. Y esto también está metido ahí, acompáñame a algunos textos. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 14, dice Pablo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Esa es la palabra griega también, neuteteo. En realidad se dice nupeteo en el griego, ¿no? Esa es la misma palabra. Amonestaros tiene que ver con confrontación de qué clase. Sí, pero ¿cuál es el concepto ahí? Dígalo, Cristina. Neutética, muy bien. Amonestaros, ahí es la palabra neutética. ¿Y qué está pensando Pablo? Esto y esto. ¿Y con qué lo traducimos? No lo podemos traducir. Dejá la palabra amonestar. Pero entendé que la palabra es neutética. Es una confrontación neutética. Entonces, pero fíjate que dice amonestaros como a hijos míos amados. Hay un elemento más que se introduce. Y es la forma amorosa de confrontación. Porque no es una forma hostil en la cual se va a aconsejar, sino que es una forma amorosa. Una forma que no estorbe lo que le quiero decir. Que no se interponga como Santiago, ¿no? Santiago es un confrontador serial, Santiago. Sin embargo, amados míos, amados hermanos míos, acortando distancia, preparando el ambiente, siendo amoroso en sus prácticas. Entonces, a esto nos tiene que llevar la consejería. Hay otro texto, por ejemplo, en Efesios. ¿Cómo piensan que los padres tienen que aconsejar a sus hijos? Neutéticamente. Fíjense, es una responsabilidad, ya tenés en la inmediatez, si sos padre, madre, ya puedes practicar esto, porque dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer y grande mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
neuteteo del Señor. Criarlo con amonestación neutética, podríamos decir. Neutéticamente. Entonces, ahí está. Pero fíjate el contraste, ¿no? ¿Cuál sería el contraste en ese texto? Provocarlo a ira. En lugar de estar provocándolo a ira, tenés que confrontarlo de forma neutética. Ahora, pensá la riqueza que esto tiene si ha formado un hogar. La confrontación esta, claro, tiene información, claro, tiene enseñanza, tiene todo este tipo de cosas, tiene una acción verbal, tiene una confrontación, pero también tiene este elemento del amor. Pero no es, no, yo tengo más esto o tengo menos lo otro. No, tiene que estar todo para que la consejería noutética termine siendo consejería como bíblica. La consejería noutética es consejería bíblica. Podríamos pensar que son sinónimos. Entonces, estos tres elementos son indispensables en la consejería. Tenemos que entender y absorber esto. Claro, lo vamos a ir aprendiendo de a poco. Después, el domingo que viene, quiero mostrarte en el Logos cómo van apareciendo esas palabras y cómo se enriquecen mejor en nuestro vocabulario. Pero antes, un versículo más, para mostrar de esa forma amorosa. En Hechos, capítulo 20, ya tenemos que ir terminando, estamos pasados de hora. Pero Hechos capítulo 20, versículo 31. ¿Te acordás cuando Pablo se está despidiendo de los hermanos? Menciona algo, dice, por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Sabes qué es la palabra amonestar? Nuceteo, noutético, nuevamente, noutético. O sea, él lo amonestaba noutéticamente a los hermanos. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años. ¿De qué manera? Sí, pero ¿cómo es la forma? ¿Cómo lo hacían? ¿De manera fría? Sí, amorosa. ¿Y cómo lo describe la narrativa? Con lágrimas. Él llorando los amonestaba. Tremendo. Acá hablas de alguien que realmente está involucrado en la vida de otro. Entonces, claro, la consejería bíblica no es una tarea para expertos o un ministerio autónomo o algo que lo voy a obtener en una oficina, ¿no? Te das cuenta que esto tiene que ver con información, con confrontación para un cambio y con ese amor hacia la persona que se está aconsejando. Entonces, esto es un poquito lo que conlleva la definición y los elementos de la consejería. Hoy no vamos a abrir tiempo para preguntas, pero la clase que viene vamos a arrancar con el pequeño examen de todo esto que vimos y con un momento de preguntas. Esa sería la tarea. Cualquier cosita ahora en el intervalo me pregunta. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, por lo que pudimos aprender en esta mañana. Gracias por estos conceptos que nos enriquecen, no solamente el entendimiento, sino que también confrontan nuestra realidad para poder vivir de manera práctica cada una de estas áreas, Señor, de consejería. Te pido que nos ayudes, que nos des la gracia para poder avanzar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.